director de la revista Luna Córnea, publicación especializada en fotografía y cultura visual, editada por el Centro de la Imagen. Y en estos últimos 20 años la fotografía, o eso que se llamaba fotografía, se ha modificado radicalmente en su manera de producirse, en su manera de entenderse, en su manera en que viaja en los distintos espacios sociales, en el modo en que se posiciona, se establece, se deja leer, genera nuevas lecturas, y Luna Córnea de algún modo es el efecto de esa transformación. Hemos tratado de seguir esa transformación y efectivamente también de provocarla. Hay extremos en los que se coloca la fotografía, que llegan de la fotografía vernácula a la artística, de la fotografía, digamos, etiquetas con las cuales se le coloca en ciertos lugares, en ciertos miradores, sabiendo entre otras cosas que las fronteras ya no son muy definidas y que en realidad el término fotografía se ha desplazado al más amplio de imagen y que la imagen, en este caso fotográfica, ya no depende, su existencia no depende de un circuito específico para ser definida, y que esa indefinición es también el espacio de su creatividad en términos de práctica y de conceptualización. Algunas de las cosas que estoy diciendo en realidad no es que se nos ocurriesen como punto de partida, sino más bien fue uno de los puntos de llegada tentativos. Parecía que la larga batalla por la legitimidad artística de la fotografía tuvo muchas virtudes y generó espacios como la propia Luna Córnea o el Centro de la Imagen en el caso mexicano, pero también generó una lectura que yo defino como endogámica, es decir, donde la fotografía se explicaba a sí misma, la fotografía derivaba de la fotografía y conducía a la fotografía, y se nos olvidaba que realmente en términos de producción, en el sentido que ocupó la imagen en la modernidad, hay vasos comunicantes entre todas las artes gráficas, entre todas las artes visuales, el cine y la fotografía. Regresar a ese lugar sin perder lo conquistado en términos de espacio autónomo fue parte también de esta transformación en las propuestas editoriales de Luna Córnea. Si pensamos en un proyecto contemporáneo, también implica la revisión del pasado desde otros ojos. La reemergencia o resurrección de estos autores cuya contemporaneidad eventualmente era más propositiva que algunos de los jóvenes oficialmente emergentes. El reencuentro con estas propuestas, en el caso de Héctor García, de Nacho López y de Gabriel Figueroa, era importante porque eran figuras muy definitorias, digamos, de nuestro Olimpo fotográfico, cinefotográfico. La idea es esa, efectivamente, es decir, intentar construir un modelo más multidisciplinario que no caiga en los riesgos de la endogamia, que no suponga que ya ha conquistado el espacio para la fotografía como un medio de expresión independiente, se olvide que en realidad se produce, se ve, se lee en el marco de imaginarios mucho más complejos, donde no existe, o sea, defender espacios para la fotografía no implica cerrar o ignorar los vínculos que tiene con otros medios. Eso me parece además una de las claves de la contemporaneidad, de la propia modernidad de la fotografía en el siglo XIX y de lo que está sucediendo en las prácticas contemporáneas. De modo tal que desde esa mirada, que apuesta más a lo multidisciplinario, que permite leer de muchos modos un discurso fotográfico, una obra fotográfica, pensamos que se podría también, nos propusimos repensar o invitar a repensar la historia más o menos establecida de nuestros autores más relevantes. Porque una de las cosas que he aprendido editando Luna Córnea es que una imagen es poliédrica. La imagen parece estar en la superficie, fácilmente visible, legible para los ojos, seduciéndonos, atrayéndonos, pero ese es en principio el primer contacto. Y si va a haber un conocimiento de la fotografía, tiene que ver con efectivamente atender esa seducción, pero atender al hecho de que no es solo lo que está enfrente,
lo que delimita el encuadre, lo que conserva el objeto fotográfico. No está aislado, forma parte de una red de fuerzas que lo vuelven significante, lo hacen, o al contrario, lo hacen olvidadizo. Si se atiende, digamos, a las ramificaciones posibles, te permite una lectura cultural amplia de las imágenes fotográficas, que en cierto sentido ponen al autor en su tiempo, por supuesto, pero sobre todo te permiten ir más allá del autor para entender el juego de las imágenes. En últimas, es un ensayo de reconstrucción de una mirada en el tiempo. Estamos en el terreno de las imágenes, y las imágenes, sea la que sea, es a la vez huérfana y pareciera no decir nada, o profundamente decidora, polisémica, y entre la orfandad, el significado y lo que nosotros podemos construir es un juego con las imágenes, un juego que pasa por el rigor de la historia, digamos, y que tiene que ver con una narrativa específica, un poco dictada por el propio material y cambiante de acuerdo al material, pero sí son procesos de edición. Como de algún modo siempre me gusta pensar este asunto de la fotografía también en sí como un material de edición. Esta idea de identidad, de tradición, de lo mexicano, es sin duda el tema, la crítica, su desmontaje, la comprensión de cómo fue construido, porque estuvo vinculado a un proyecto político, cultural, vigente por más de 6 décadas. Parecía como una obligación de parte de la revista, y en mi caso personal como curador y como investigador, hacer la historia de la construcción de esta noción de identidad de lo mexicano, que es fundamental para poder entender el lugar no solo las tradiciones culturales mexicanas, sino el lugar de esas tradiciones y el modo en que han sido inventadas y manipuladas, y que han determinado en buena medida el espacio de legitimación de muchas prácticas y de muchos autores. Y sobre todo lo más importante, que es elucidar que es un proceso de construcción, y que ese proceso de construcción tiene en las imágenes una materia prima formidable. Es decir, que en buena medida esos ámbitos en los cuales la colectividad se reconoce, esos símbolos en los cuales símbolos e íconos en los cuales una colectividad de varias generaciones se reconoce, tiene que ver con el trabajo específico, con un programa tanto político como cultural. Insisto, si solo se entiende en lo que se valida en los circuitos artísticos, si solo la vemos de acuerdo a esa noción de artisticidad que por supuesto tiene, se pierden muchas otras zonas donde quizá la fotografía está trabajando de una manera mucho más, con efectos mayores en términos de comunidad, es decir, en el terreno de la construcción de imaginarios más abiertos, más amplios, que tienen que ver con consumos o expresiones vinculadas a la cultura popular. Yo creo que este asunto otra vez las etiquetas, la manera en que los teóricos y curadores hemos lidiado con eso que se llama fotografía vernácula, no es sino una etiqueta para librarnos de la verdadera potencia productora de imágenes y de imaginarios de la fotografía, en un amplísimo circuito que va mucho más allá de cualquier galería y de cualquier museo, y que ese desorden, esa fuerza centrífuga, es la verdadera materia de trabajo de cualquier persona interesada en la fotografía. Recluirnos en la galería o en la teoría de la imagen, olvidando este modo en que sucede, promiscuo, insisto, centrífugo, desordenado, caótico, perverso, en fin, todos los adjetivos de cualquier... la historia de fotografía es la historia de una perversión.